Nina estaba de pie junto a los fogones, removiendo la sopa en la olla, con los pensamientos muy lejos. Los gritos procedentes de la habitación de los niños, donde Sasha, de 5 años, se burlaba de Masha, de 3, no le causaban más que fatiga. Su marido, Víctor, estaba tumbado en el sofá del salón, mirando la televisión. Una botella de cerveza vacía estaba en el suelo a su lado, y la segunda ya estaba medio borracha. Hacía tiempo que Nina se había acostumbrado a que toda la responsabilidad de la casa y los niños recayera exclusivamente en ella. Víctor trabajaba en la obra, pero a menudo faltaba al trabajo, excusándose en el cansancio o la mala salud. Traía dinero de forma irregular, y siempre desaparecía demasiado rápido, ya fuera para cerveza o para los amigos. Las peleas se habían convertido en parte de sus vidas, pero ya ni siquiera ellas suponían un alivio. Sus hijos eran su única alegría y al mismo tiempo una pesada carga. Sasha empezó a mostrar su mal genio, exigiendo atención y resistiéndose a sus peticiones cada vez con más frecuencia. Masha, delicada y vulnerable, empezó a tener miedo de los fuertes ruidos que se oían tan a menudo en su casa. Nina sabía que no podía permitirse la debilidad, tenía que trabajar, mantener a su familia y cuidar de sus hijos. Todas las noches se hacía la misma pregunta: ¿cuánto tiempo podría vivir así? Y siempre quedaba sin respuesta. Ese día, todo salió mal. Una compañera se puso enferma y Nina tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo. Corrió a casa, mirando el reloj cada 5 minutos. Se acercaban inexorablemente las 6 y tenía que llegar a tiempo a la guardería para recoger a sus hijos. Cuando por fin salió corriendo de la oficina, el cielo ya empezaba a oscurecerse. No había ninguna parada de autobús a la vista, tardaría varios minutos en llegar andando, y no le quedaba tiempo. Presa del pánico, Nina paró el primer taxi que encontró, se sentó en silencio en el asiento trasero y dictó la dirección. En la cabina sonaba una música tranquila. La melodía le resultó familiar y, al cabo de un momento, Nina reconoció la canción. Era la canción que ella y sus compañeros habían bailado en la fiesta de graduación. Cerró los ojos involuntariamente, y los rostros felices de sus amigos, las guirnaldas centelleantes y su propia risa aparecieron ante los ojos de su mente. Aquella noche parecía un recuerdo tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Una vida en la que soñaba con ir a la universidad, hacer carrera, viajar. Una vida en la que no conocía la palabra, cansada, y creía que todo iría bien. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó contenerlas, pero el dolor acumulado durante años se abrió paso. Nina lloraba, en voz baja, pero tan sinceramente que el conductor, un joven de rostro amable, se dio cuenta de su estado. «Perdone, ¿se encuentra mal?», preguntó con cautela, girando la cabeza. Nina negó con la cabeza, intentando controlarse. Se secó las lágrimas con la manga y exhaló. «Está bien. Es solo que, ha sido tan complicado». El conductor guardó silencio un momento, como si estuviera pensando qué decir. «Sabes, a veces es difícil, pero eso no significa que siempre vaya a ser así». Su voz sonó suave, sin admonición. «Siento entrometerme, pero, ¿quieres hablar?». Nina lo miró sorprendida por el retrovisor. Normalmente este tipo de conversaciones la molestaban, pero esta vez era diferente. Tal vez porque aquel hombre no parecía juzgarla, sino interesarse de verdad. «Es demasiado complicado», susurró. «2 hijos, un marido, él no ayuda. Todo recae sobre mí. No sé cómo seguir adelante». El conductor asintió sin decir nada. Su silencio la animó. Nina sintió que la escuchaban y esa sensación la alivió de repente. Cuando el taxi se detuvo en el jardín, echó mano al bolso, pero el conductor la detuvo con un gesto. «No, no hace falta. Solo quiero hacer una buena obra», dijo sonriendo. Nina se sintió desconcertada, pero su benevolencia le produjo una leve sonrisa. Era la primera sonrisa auténtica que veía en mucho tiempo. Dio rápidamente las gracias y salió corriendo del coche. Nina abrazó más fuerte a los niños mientras volvía a casa. Por primera vez en muchos meses, sintió que incluso en los momentos más oscuros de la vida podía haber lugar para la luz. Había pasado una semana desde el día en que Nina había salido llorando de la oficina en un taxi, y el amable conductor la había escuchado sin cobrarle un céntimo por el trayecto. El suceso había sido insólito,
pero se había desvanecido rápidamente en el trasfondo de sus preocupaciones y problemas. Ya no pensaba en él, lo consideraba un destello aleatorio de amabilidad que no cambiaba nada en su vida. El día empezó como cualquier otro. El trabajo, un sinfín de tareas y reuniones. Le dolía la cabeza de tanto pensar, acabar el informe, no te olvides de recoger a los niños de la guardería, que cocinar para cenar. Parecía que se rompía el culo trabajando y seguía sin conseguir resultados visibles. Cuando las manecillas del reloj pasaron de las 5, Nina cogió su bolso y salió corriendo de la oficina. Se apresuró a coger el autobús mientras calculaba cuánto tardaría en llegar al jardín. En ese momento, un coche se detuvo cerca y una voz familiar sonó por la ventanilla abierta. «Buenas noches, Nina, ¿verdad?». Se quedó helada y miró al conductor. Era el mismo taxista. Él le sonrió, un poco avergonzado, pero afectuosamente. «Sí, hola», respondió ella, igualmente sorprendida. «¿Otra vez tiene que ir a algún sitio urgente? ¿Puedo llevarla?». «De todas formas, es por ahí», le ofreció. Nina dudó. No quería molestar ni incomodar. Por otra parte, el tiempo apremiaba y sabía que llegar tarde podría disgustar a los tutores. «Bueno, si de verdad está de camino», aceptó vacilante. «Claro, sube», sonrió más ampliamente, abriendo la puerta. En cuanto el coche arrancó, Nina sintió una ligera tensión. No estaba acostumbrada a estas situaciones y no sabía cómo comportarse. Pero, para su sorpresa, el silencio no duró mucho. «¿Qué tal la semana? ¿Ha sido un poco más fácil?», empezó él. Nina lo miró sorprendida. Normalmente la gente no se interesaba por sus asuntos, pero aquel hombre se acordaba de su estado. «No mucho, como siempre», respondió ella. «Trabajo, hijos, casa. Lo mismo de siempre». «Ya veo. Tiene 2 hijos, ¿verdad?», aclaró él con una breve mirada hacia ella. «Sí, un niño y una niña, de 5 y 3 años», respondió Nina, sorprendida de lo natural que le resultaba hablar con él. «¿Tienes hijos?». «Todavía no. De hecho, no tengo familia». Él sonrió levemente, pero había una ligera tristeza en su voz. «Pero espero tenerla algún día». Nina asintió, sintiendo que la conversación se volvía más personal. No sabía si continuar, pero el taxista hablaba con tanta sencillez y sinceridad que se sintió cómoda. «Hablas mucho de los demás. ¿Y de usted?», preguntó de repente. El taxista sonrió, como sorprendido por su curiosidad. «Me llamo Anton. Trabajo como conductor, pero es algo temporal. Me gusta leer, sobre todo literatura clásica. Intento escribir historias, pero de momento es más para mí mismo». Se encogió un poco de hombros. «¿Y usted? ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre?». «¿Tiempo libre?». Nina sonrió amargamente. «¿Si lo tuviera? Antes me encantaba leer, pero ahora, solo libros infantiles para dormir». Anton asintió comprensivo. La conversación continuó discretamente, habló de sus libros favoritos, compartió anécdotas divertidas sobre los pasajeros con los que se cruzaba en la ruta. Nina, para su sorpresa, escuchaba con interés, a veces incluso riendo. Se fijó en los pequeños detalles, cómo mantenía los ojos fijos en la carretera, cómo le cambiaba la voz cuando hablaba de cosas que le inspiraban. En un momento dado, se sorprendió a sí misma pensando que hacía mucho tiempo que no sentía una compañía tan fácil. «Debes de tener muchos amigos», comentó. «No, no tantos», contestó Anton, sonriendo. «Prefiero una compañía pequeña. Lo que importa es la calidad de la comunicación, no el número de personas». Estas palabras hirieron a Nina. Hacía tiempo que su círculo social se había reducido a unos pocos colegas y a raras conversaciones con un amigo de la infancia que vivía en otra ciudad. Sintió que Anton hablaba de algo que también era importante para ella. Cuando el coche se detuvo frente a la guardería, Nina miró el reloj y suspiró aliviada. Había llegado a tiempo. «Gracias, Anton, me has ayudado mucho», dijo sonriendo. «¿Cuánto te debo?». «Nada». «Quedamos en que estaba de camino», dijo él con una leve sonrisa. Nina dudó, sin saber cómo reaccionar.
Su amabilidad volvió a sorprenderla. Bueno, entonces, solo gracias, murmuró y salió del coche. Mientras llevaba a los niños a casa, una extraña sensación se instaló en su alma. Era algo nuevo y agradable, una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Anton resultó ser un hombre que la escuchaba y le hablaba como si fuera importante. Y ese simple calor humano le hizo pensar que la vida tal vez no fuera tan gris como ella solía creer. Había pasado una semana desde su segundo encuentro con Anton. Nina intentaba distraerse de los recuerdos de aquel viaje inesperado, pero a veces seguían surgiendo pensamientos sobre aquel taxista. Su vida seguía como siempre: trabajo, guardería, casa, cansancio eterno. Víctor, como siempre, pasaba las tardes en el sofá con una cerveza, a la que a veces añadía murmuraciones u ocasionales reproches hacia ella. Hacía tiempo que ella había renunciado incluso a pensar en cualquier intento de hablar seriamente con él. Una mañana, cuando Nina entró en el despacho, encontró un hermoso ramo de flores sobre su mesa. Unas rosas frescas de colores brillantes estaban cuidadosamente reunidas en un pequeño arreglo atado con una cinta. Se quedó sin aliento. ¿Es para mí?, dijo sorprendida, mirando a sus colegas. Parece que sí, sonrió su amiga Masa, con la que compartían espacio de trabajo. El mensajero lo trajo justo antes de que llegaras. Nina cogió el ramo con cuidado, sintiendo calor en el pecho. Pero junto con esa calidez llegó la ansiedad. No había nota ni nombre del remitente. ¿Quién podría haberlo hecho? A lo largo de la jornada, sus pensamientos volvieron al misterioso ramo. Su primer pensamiento fue que podría haber sido Anton. Había tenido un contacto inusual con él recientemente, y su benevolencia nunca se le había olvidado. Pero, ¿podría haber dado un paso así? Después de todo, no habían estado muy en contacto. Por otro lado, cabía la posibilidad de que fuera Víctor. Tal vez se estaba disculpando por su comportamiento. ¿Quería demostrar que aún la valoraba? La idea hizo que Nina recordara cuánto tiempo hacía que no recibía flores u otras muestras de atención de su marido. Cuando se casaron, de vez en cuando le llevaba pequeños ramos de flores, y luego todo había ido cuesta abajo. Si era él, ¿significaba que quería cambiar su relación? Al llegar a casa, sin embargo, Nina se dio cuenta de que sus esperanzas en Víctor habían sido en vano. Su marido estaba sentado en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano y una botella de cerveza abierta al lado. «Hola», dijo Nina, pasando junto a él. «respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. Ella esperó algún indicio, algún cambio en su comportamiento. Pero todo siguió igual. Sin palabras, sin miradas, sin el menor interés. Dejó el ramo en el trabajo, no quería hacer preguntas innecesarias. Se le partía el corazón, las flores la hacían feliz, le hacían sentir que era importante para alguien. Pero su misterio y la fría indiferencia de Víctor la desequilibraban. Al día siguiente, la situación se repitió. Por la mañana había de nuevo un ramo sobre su mesa. Esta vez eran delicados lirios blancos. De nuevo, sin nota ni firma. «Vaya, un admirador misterioso», comentó Masa, guiñándole un ojo a Nina. «¿No nos dirás nada?». Nina negó con la cabeza, sintiendo que un ligero rubor inundaba sus mejillas. «No sé quién es», respondió, un poco avergonzada. A medida que avanzaba la semana, los ramos seguían llegando. Cada vez eran diferentes, pero siempre frescos y hermosos. Nina se sentía un poco culpable por la alegría que le producían esas flores. Intentó convencerse de que solo era un gesto de amabilidad que no significaba nada serio. Pero en el fondo se sentía bien. Después de meses y años sintiéndose invisible y no deseada, estos ramos eran un pequeño rayo de luz para ella. No podía dejar de preguntarse quién estaba detrás. ¿Víctor? ¿Sería posible que, después de todo, estuviera intentando enmendarse? Pero su comportamiento no daba motivos para pensarlo. Seguía distante, indiferente. No le importaba lo que estaba pasando con Nina. A veces incluso parecía molesto por su presencia. ¿Anton? La idea parecía aterradora y excitante al mismo tiempo. Si era él, ¿significaba que estaba realmente interesado en ella? Nina se daba cuenta de que no podía permitirse algo así, pero la sola idea de que alguien pudiera estar interesado en ella la calentaba.
Todas las noches, sola, repasaba mentalmente los posibles remitentes. Y cada vez volvía a las mismas dos opciones. Pero ninguna de ellas le daba seguridad. Un día, de vuelta en casa, decidió preguntar a Víctor. Quería saber si era su caso, no hacerse ilusiones. Víctor, comenzó, dejando una taza de té sobre la mesa. ¿Sabes quién puede enviarme flores al trabajo? Él levantó la cabeza, frunciendo ligeramente las cejas. ¿Qué flores? Preguntó con franco desconcierto. Ramos de flores. Desde hace varios días seguidos. Nina trató de captar un atisbo de emoción en su voz, pero su mirada permaneció indiferente. No sé, a lo mejor alguien del trabajo está de broma, murmuró, y luego volvió al teléfono. El corazón le dio un vuelco. Todo se estaba aclarando. Víctor ni siquiera había pensado en complacerla. Estaba tan lejos de ella que ya no le causaba dolor, solo devastación. Las flores seguían llegando, y cada día complacían más a Nina. Quería creer que eran una señal de algo nuevo, algo mejor. Pero temía dar esperanzas a sus sueños, sabiendo que la realidad solía ser muy distinta. Habían pasado varios días desde que apareció el primer ramo. Nina seguía sin saber quién lo había enviado, pero las flores se habían convertido en su pequeña alegría en su gris vida cotidiana. Cada vez más a menudo quería creer que había sido Anton, el taxista cuya amabilidad y atención le habían llamado la atención. Pero la vida la devolvía rápidamente a sus preocupaciones habituales, y trataba de no dar mucha importancia a estos pensamientos. Aquella tarde Nina terminó de trabajar un poco antes, cogió su bolso y salió de la oficina. Soplaba un ligero viento, las calles estaban iluminadas por las luces de las farolas, y ella solo soñaba con una cosa, recoger a los niños y volver a casa lo antes posible. Al acercarse al cruce, de repente vio un coche familiar aparcado junto a la carretera. Su corazón se estremeció cuando Anton bajó del coche. Buenas noches, dijo, dirigiéndose hacia ella con una leve sonrisa. Hola, respondió Nina, tratando de ocultar su sorpresa. ¿Otra vez tienes prisa? ¿Te llevo? Se ofreció él, mirándola con la misma sinceridad que en su primer encuentro. Nina dudó. Su voz interior le advertía de que no era la decisión correcta, pero, por otro lado, se alegraba de verle. Gracias, pero iba a recoger a los niños a la guardería. Sonrió en tono de disculpa. Anton pensó un momento y luego sugirió. ¿Qué tal un café después? Conozco un sitio acogedor cerca de aquí. Si quieres, los niños pueden venir con nosotros. Nina volvió a dudar, pero algo en su voz, tranquilidad y amabilidad, la hizo aceptar. De acuerdo. Solo un rato, respondió. Media hora más tarde ya estaban sentados en una pequeña mesa de un acogedor café. Los niños se sentaron en sillas frente a Nina, y Anton se sentó a un lado. Masa bebía cacao con fruición, mojando galletas en la espuma, y Sasa hablaba con entusiasmo de sus juguetes, interrumpiéndose a sí mismo. Anton, para sorpresa de Nina, encontró rápidamente un lenguaje común con los niños. Bromeó, hizo preguntas sobre sus dibujos animados favoritos e incluso ayudó a Masa con su cacao derramado. Nina lo miró con una leve sonrisa, sintiendo que no necesitaba fingir. En el fondo, sin embargo, algo la inquietaba. Todo era demasiado bueno. Las risas de los niños, las conversaciones discretas, el ambiente tranquilo, era otro mundo, completamente distinto al que ella vivía. Y eso era lo que la hacía sentirse culpable. Sentía que estaba infringiendo alguna norma no escrita. A su marido, Víctor, no le gustaría que pasara tiempo con otro hombre, aunque solo fuera un amigo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que le prestó atención? Los niños, aunque divertidos, no daban a los adultos la oportunidad de hablar. Cada vez que Nina intentaba iniciar una conversación, Sasa la interrumpía y Masa exigía más cacao. Anton parecía entenderlo y no insistía, tratando de hacer más bromas y entretener a los niños. Creo que no vamos a poder hablar, dijo finalmente Nina, riendo un poco. Anton le devolvió la sonrisa. Pero he visto qué hijos tan maravillosos tienes, dijo. La próxima vez quizá haya un momento para una conversación tranquila. Estas palabras cogieron a Nina por sorpresa. No esperaba que le insinuara de forma tan directa en el próximo encuentro. Sin embargo,
la idea le produjo una agradable emoción. Cuando salieron del café, Nina dio las gracias a Anton por la velada. Los niños se despidieron de él con tanto entusiasmo como si le conocieran de toda la vida. Ya acercándose a su casa, sintió que aquella velada había sido algo especial para ella. Su voz interior volvió a hablarle: no deberías hacer eso. Está mal. Pero otra voz, silenciosa pero insistente, objetó: no te mereces al menos un poco de felicidad. Decidió no dejarse atormentar por pensamientos diferentes y dio un paso que antes habría considerado demasiado atrevido. Anton, dijo, deteniéndose en la entrada. Si no te importa, ¿podríamos volver a vernos alguna vez? Solo que, sin niños. Anton se quedó inmóvil un momento y luego sonrió. Por supuesto. Con mucho gusto. Dime cuándo te viene bien. Nina asintió, prometiendo escribir, y, despidiéndose, entró en casa. Después de acostar a los niños, se quedó un buen rato sentada en la cocina, repasando la noche. Sabía que le esperaban decisiones difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo le pareció que la vida empezaba a darle algo nuevo y brillante. Esta noche Nina se sentía un poco más ligera de lo habitual. Los niños estaban en la guardería y ella tenía algo de tiempo libre para reunirse con Anton. No dudó en aceptar su invitación, aunque la culpa que sentía hacia su marido seguía carcomiéndola por dentro. La cafetería era tranquila y acogedora, con luces tenues y aroma a café recién hecho. Anton eligió una mesa junto a la ventana y empezaron a hablar. Contó sus planes, los libros que había leído recientemente, y Nina pensó que hacía mucho tiempo que no hablaba con alguien de forma tan fácil e interesante. Pareces feliz cuando sonríes, comentó Anton en un momento dado. Nina se sintió ligeramente avergonzada, pero aún así sonrió más ampliamente. Era agradable oír esas palabras. Sintió que empezaba a acercarse a él. Había algo en el que faltaba en su vida: atención, amabilidad, interés por ella como persona, no solo como ama de casa. Hablaron de libros, de películas, compartieron sus pensamientos y sus sueños. Nina sentía que con cada palabra se acercaba un poco más a aquel hombre. Anton le parecía esa rara persona que la comprendía sin explicaciones innecesarias. Su conversación se vio interrumpida de repente por el silencioso timbre de la puerta. Nina miró de reojo y se quedó inmóvil. Su suegra, Nadezhda Sergeyevna, entraba en el café. Su mirada se cruzó inmediatamente con la de Nina, que se fijó en Anton. La suegra no dijo nada, pero su rostro se tornó pétreo. Desafiante, se dio la vuelta y se dirigió al mostrador, como si no se hubiera dado cuenta de la presencia de Nina. De camino a casa, Nina intentó tranquilizarse. Se convenció de que no había hecho nada malo. Solo había sido una conversación en torno a una taza de café. Pero en su interior bullía la ansiedad. Sabía que su suegra no dejaría las cosas así. Cuando entró en el piso, Víctor ya la estaba esperando. Tenía la cara roja y los ojos llenos de ira. Al parecer, Nadezhda Sergeyevna ya le había contado lo del encuentro indecente. ¿Con quién estabas? Estuvo a punto de gritar cuando ella acababa de cruzar el umbral. Nina exhaló pesadamente, intentando mantener la calma. Con una amiga. Estábamos tomando un café, respondió ella, evitando su mirada. ¿Una amiga? Gritó él, levantándose del sofá. Tú ya tienes amantes mientras yo me he estado afanando. Ella quiso protestar, recordarle quién trabajaba de verdad, quien mantenía a la familia, quien cuidaba de los niños. Pero Víctor no le dejó ni una palabra. «Fuera de mi casa», le gritó, cogiéndole el bolso y tirándoselo hacia la puerta. «Víctor, esto es ridículo. ¿Te estás oyendo?». Trató de objetar ella, pero el rostro de él se contorsionó de rabia. «No quiero oír nada. Coge a tus hijos y lárgate. No viviré con un traidor». Agarró algunas de sus cosas, las sacó del armario y las arrojó por la ventana. Los niños, al oír los gritos, se asomaron a su habitación. Sasha se aferró a Masha, sus caras expresaban miedo. Nina sintió que un nudo le oprimía la garganta. Esto ya no era solo una pelea. Era la destrucción de su vida, y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Víctor siguió gritando y Nina, conteniendo las lágrimas, reunió a los niños y salió corriendo de la casa.
Hacía frío fuera y de repente se dio cuenta de que no tenía dinero ni ningún plan. Desesperada, cogió el teléfono y llamó a la única persona a la que podía recurrir. Anton, le temblaba la voz. Necesito ayuda. Nos han echado de casa a mis hijos y a mí. Anton llegó antes de lo que ella esperaba. Su coche se detuvo frente a la casa y salió corriendo hacia ellos. Tenía cara de preocupación, pero intentó no hacer demasiadas preguntas. Todo va a salir bien, dijo, rodeando los hombros de Nina con el brazo. Subid al coche. Los niños temblaban de frío y él los envolvió en una tela escocesa que había sacado del maletero. Nina se sentó en el asiento delantero, incapaz de contener las lágrimas. Le contó todo, el escándalo, las acusaciones de Víctor, que no tenía a dónde ir. Anton escuchó en silencio mientras se dirigían a su piso. No interrumpió, no hizo preguntas innecesarias. Sus lágrimas eran para él más elocuentes que cualquier palabra. De momento puedes quedarte en mi casa, dijo cuando entraron en su pequeño piso. No es lujoso, pero tú y los niños estaréis calientes y seguros. Nina lo miró, sintiendo una gratitud infinita. Había sido un auténtico salvavidas para ella en aquel día de pesadilla. Su vida acababa de desmoronarse, pero junto a este hombre sentía que podía empezar de nuevo. Anton acogió a Nina y a sus hijos en su pequeño piso. Era una diminuta vivienda de 2 habitaciones, pero comparada con la calle o la fría entrada, parecía el paraíso. Los niños se alojaban en una habitación, y Nina y Anton habían acordado que ella dormiría en un sofá plegable del salón. Los primeros días el ambiente fue tenso. Los niños, acostumbrados a la inestabilidad, se mostraban recelosos. Sasha intentaba mostrar valor defendiendo a su hermana pequeña, pero sus intentos de sostenerse como un adulto solo causaban dolor a Nina. Masha, por su parte, temía los entornos desconocidos y casi nunca se separaba de su madre. Anton, comprendiendo su estado, no se impuso. Intentó ser comedido, dando a los niños espacio y tiempo para acostumbrarse. Sin embargo, encontraba pequeñas formas de ayudar, compraba caramelos que a los niños les encantaban, reparaba los juguetes que rompían accidentalmente e incluso intentaba enseñar a Sasha a hacer rodar coches por una pista construida especialmente con cajas. Nina observaba sus esfuerzos y se sentía agradecida. Veía cómo poco a poco los niños empezaban a confiar en Anton. Masha, al principio tímida, empezó a sonreírle cuando le contaba historias divertidas, y Sasha ya no se escondía a espaldas de su madre. La propia Nina empezó a acostumbrarse al nuevo entorno. A pesar de lo incómodo de la situación, se sentía protegida. Anton no hacía preguntas innecesarias, pero siempre estaba ahí si necesitaba hablar. Su amabilidad y su apoyo se convirtieron para ella en el apoyo del que había estado privada durante mucho tiempo. Un mes después de la mudanza, Nina decidió solicitar el divorcio. La decisión no le resultó fácil. Temía que Víctor montara un escándalo aún mayor o intentara quitarle a los niños. Pero sabía que no había vuelta atrás. Este paso era necesario para empezar una nueva vida. Anton la apoyó en todo, aunque intentó no interferir. Se ofreció a ayudarla con las cuestiones legales, le dio los contactos de un abogado que conocía e incluso se ofreció a acompañarla al juzgado si ella sentía que no podía hacer frente a la situación. Al mismo tiempo, su relación se hizo cada vez más cálida. Anton no solo era un amigo para Nina, sino un hombre que la comprendía mejor que nadie. No le exigía nada a cambio, pero sus cuidados y atenciones le hacían la vida más fácil. Se sorprendió a sí misma pensando que su presencia se había convertido en una parte importante de su vida. Una noche, después de que los niños se durmieran, se sentaron en la cocina con una taza de té. Nina compartió sus preocupaciones sobre el futuro. Anton, has sido muy amable conmigo y con los niños. Pero no puedo evitar pensar que te estamos agobiando demasiado, dijo mirando la taza que tenía entre las manos. Anton sonrió y puso su mano sobre la de ella. No me debes nada, dijo. Tú y los niños no sois una carga. Pero, hay una cosa en la que estoy pensando. Guardó silencio un momento, reflexionando, y luego continuó. Nina, sabes que quiero una familia, mis propios hijos. Pero si nuestra relación va a ir en serio, tengo que ser sincero. Mencionaste que no puedes tener más hijos. Ese es un momento difícil para mí. Esas palabras, aunque pronunciadas en voz baja,
golpearon a Nina como un martillo. Sabía que su salud no le permitiría volver a ser madre. Los médicos se lo habían dicho después de su segundo parto. Le tembló la voz al responder. Lo comprendo. Te mereces realizar tus sueños. ¿Y si no puedo dártelo? No quiero interponerme. Anton negó con la cabeza. Nina, no digo que este sea el momento decisivo. Es que necesito tiempo para ver si puedo ser un buen padre para Sasha y Masha. Son maravillosas, pero me temo que no podré hacerlo. Nina asintió, sintiendo que la tristeza se acumulaba en su interior. A pesar de la calidez que había entre ellos, este obstáculo parecía insalvable. En los días siguientes, Nina reflexionó sobre las palabras de Anton. Se dio cuenta de que era sincero, y eso le hizo respetarle aún más. Pero también sabía que no podía exigirle aquello para lo que no estaba preparado. Su principal objetivo era dar a sus hijos estabilidad y confianza en el futuro. Siguió haciendo planes para el futuro, intentando no agobiar a Anton. Pero su comunicación seguía siendo abierta y sincera. Incluso en los momentos difíciles se encontraban consuelo el uno en el otro. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Nina sentía que al lado de este hombre su vida estaba llena de sentido. Unas semanas después de solicitar el divorcio, Nina recibió por fin la noticia tan esperada: el matrimonio quedaba oficialmente disuelto. Ya no tenía nada que ver con Víctor, excepto los hijos. El tribunal dictaminó que Sasha y Masha se quedarían con ella, y Víctor pagaría una pensión alimenticia mínima. Fue un logro pequeño pero importante. Nina sentía que, a pesar de las dificultades, estaba avanzando. Con el dinero que recibió de la división de bienes, Nina pudo permitirse alquilar un piso grande en un barrio cercano al trabajo y a la guardería. El espacioso piso de 2 dormitorios con una luminosa cocina parecía el lugar perfecto para el nuevo capítulo de sus vidas. Para Sasha y Masha fue una gran mejora, cada una tenía su propia cama y podían jugar sin estar siempre apretadas. La mudanza estuvo llena de complicaciones, pero Anton, como siempre, ayudó. No solo puso su coche para transportar las cosas, sino que también cargó él mismo con muchas cajas. Los niños correteaban alegremente por el nuevo piso, explorando todas las habitaciones, y Nina se quedó de pie en la puerta, observándolos y sintiendo una ligera tristeza. Sabía que se acercaba el momento en que los caminos de Anton y ella se separarían. Por la noche, cuando los niños dormían, Nina invitó a Anton a la cocina. Le sirvió un poco de té y se sentó frente a él, sintiendo que todo en su interior se contraía. Era una conversación importante que no podía aplazar más. Anton, comenzó, tratando de ocultar la emoción en su voz, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí y por los niños. Has estado a nuestro lado cuando más lo necesitábamos. No podría haberlo hecho sin ti. Anton le dirigió una cálida mirada. Nina, no tienes que darme las gracias. Solo hice lo que creí correcto. Ella sonrió, pero había tristeza en su sonrisa. Sabes que te aprecio. Pero me doy cuenta de que esta situación tampoco ha sido fácil para ti. Dijiste que querías tener tus propios hijos, que dudabas de poder ser un buen padre para los míos. Y lo respeto. Has hecho por nosotros más de lo que yo podría pedir, pero no quiero abusar. Anton guardó silencio un momento, bajando la mirada hacia su taza. Luego levantó los ojos y Nina vio en ellos una mezcla de pesar y comprensión. Nina, eres una mujer increíble. Y tus hijos son increíbles. Pero tienes razón, no estaba preparado para asumir ese tipo de responsabilidad. Eso no significa que no me importe. Es solo que aún no me he dado cuenta. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No le culpaba. Había sido sincero desde el principio y eso era lo que más le importaba. Gracias, Anton, susurró. Gracias por todo. Cuando Anton se fue, Nina se quedó sola en su nuevo piso. Se sintió triste, pero al mismo tiempo aliviada. Su despedida había sido sincera, sin rencores ni resentimientos. Sabía que ambos habían tomado la decisión correcta, aunque esa decisión dejara un vacío en su alma. Anton seguía siendo una persona importante en su vida. Habían acordado mantenerse en contacto, pero ahora sus caminos iban en direcciones diferentes. Nina se dio cuenta de que se abría ante ella un nuevo capítulo y tenía que seguir adelante por el bien de sus hijos y el suyo propio.
Y aunque seguía sintiendo una cálida gratitud hacia Anton en su corazón, sabía que la vida a veces exige dejar ir para dejar sitio a algo nuevo. El año pasó volando. Nina se instaló en su nuevo piso, sus hijos crecieron y se acostumbraron a una vida estable. Sasha fue al colegio y Masha asistió al grupo de mayores de la guardería. Sus risas y su alegría llenaban la casa, y Nina, por primera vez en muchos años, sintió que por fin estaba encontrando su lugar en el mundo. Su relación con Anton se había ido desvaneciendo a lo largo del año hasta convertirse en mensajes ocasionales. Se escribían de vez en cuando, frases cortas y amistosas. A veces Nina le preguntaba cómo le iba y él le preguntaba por sus hijos. Estas conversaciones eran cordiales, pero ya no se convertían en algo más. Nina intentó nuevas relaciones. Salió con hombres, pero cada vez sentía que algo iba mal. Su interés parecía superficial, sus conversaciones vacías y sus intereses demasiado alejados de su vida. Estos encuentros no hacían más que subrayar que Anton, a pesar de todas sus dificultades, era especial para ella. Anton también se veía con otras mujeres. Nina lo sabía, a veces él mismo lo mencionaba en sus escasos mensajes. Pero en el fondo, ella suponía que ninguno de estos encuentros había llegado a ser importante para él. Su corazón se encogía cada vez al pensar que tal vez él ya había encontrado a alguien capaz de darle lo que ella no podía. Una tarde, cuando los niños dormían, se sentó en la cocina con una taza de té. El teléfono que tenía en la mano estaba en silencio, pero ella seguía hojeando la cinta, intentando distraerse. En ese momento le llegó un mensaje. «Hola, Nina. ¿Estás libre mañana? Me encantaría hablar». Su corazón latió más rápido. Era Anton. Ella miró la pantalla durante un largo momento antes de responder. «Sí, libre. ¿Dónde podemos vernos?» Al día siguiente se encontraron en el mismo café donde un año antes Nina había experimentado su primera oleada de culpa y alegría. Ahora iba allí con otro ánimo, tranquila, pero aún con una ligera ansiedad. Anton la esperaba en la misma mesa junto a la ventana. Tenía el mismo aspecto que ella recordaba, pero había seriedad en sus ojos. Cuando ella se acercó, él se levantó y sonrió. Su corazón dio otro salto traicionero. «Hola», dijo sentándose frente a él. «Hola», respondió él. «Me alegro de verte». Hablaron un poco de cosas cotidianas, los niños, el trabajo, la vida. Pero Nina sentía que Anton quería decir algo importante. Finalmente suspiró y, mirándola a los ojos, habló. «Nina, durante este año me he dado cuenta de muchas cosas. He intentado encontrar a alguien que fuera más fácil, que no tuviera las complejidades que tenemos nosotros. Pero cada vez me sorprendía pensando que nadie es comparable a ti». Se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Su corazón se apretó y luego estalló de expectación. «Pensé que no estaba preparada para tu vida, para tus hijos. Pero me di cuenta de que no. Me di cuenta de que tú y ellos son lo que quiero. No necesito condiciones perfectas ni a nadie más. Te quiero a ti, Nina». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le temblaba la voz al responder. «Anton, ¿estás seguro? No quiero que te arrepientas». «Estoy seguro», dijo con firmeza. «Estoy dispuesta a estar contigo. Quiero formar parte de tu vida. Y si estás de acuerdo, te prometo que haré todo lo que pueda para hacerte feliz». Nina lo miró fijamente, sintiendo que su corazón por fin se llenaba de luz. Asintió, incapaz de contener la sonrisa. «Yo también quiero eso, Anton». Salieron del café cogidos de la mano. Sus pasos sonaban al unísono, como símbolo de su nuevo viaje juntos. Nina sabía que les aguardaban muchas dificultades, pero ya no estaba sola. Anton se convirtió para ella y los niños en el hombre con el que podrían construir un hogar lleno de amor y calidez. Y aunque la vida rara vez es un cuento de hadas, Nina sentía que ahora iba por buen camino. Su historia no había hecho más que empezar.